Pues bueno, buenas tardes a todos. Continuamos con el seminario, ese seminario que, como bien dijo nuestro vicepresidente Juan Pablo Fusi, ese es el segundo año que hacemos nuestras preocupaciones españolas. Y además, ya ayer, Juan Pablo, ya estábamos pensando cómo va a ser el del año que viene y ya estábamos pensando en los temas del año que viene. Como saben, en este seminario de este año hemos girado en torno a una pregunta. En esta casa somos muy de preguntas y el plantear este seminario con un concepto de si hay un pensamiento español era, sin duda alguna, una visión bastante interesante para abordar los temas y, sobre todo, cuáles son estas preocupaciones españolas. Empezamos el primer día, además de la charla inicial de nuestro vicepresidente, de Juan Pablo Fusi, que situó el tema y situó, sin duda alguna, de que estamos hablando de ese pensamiento, si hay un pensamiento español, que además luego también en estos 2 días hemos hablado si es pensamiento en español o pensamiento español, que ya empezamos también con los matices. Empezamos primero con la filosofía, desde una visión, desde la filosofía, que entendíamos si había ese pensamiento español. No voy a relatarles lo que han pasado estos días, porque algunos de ustedes ya han estado, y afortunadamente lo que nos dan hoy las tecnologías es que van a poder ver estas charlas a través de nuestro canal y a través de nuestra página web para poder tener esta información, y que trabajaremos también en hacer un pequeño documento final donde resumamos todas estas cuestiones que han aparecido aquí. Ayer lo hacíamos desde la historia, es decir, recuperando también esos encuentros históricos que Juan Pablo en su momento también lideró, y hoy lo hacemos desde la política. Y cuando les cuento la curiosidad, que cuando estábamos diseñando este seminario, cuando hablábamos dijimos, oye, desde la política, pero dijimos, bueno, pero ¿de la política desde dónde? ¿No? Entonces dijimos, desde la ciencia política. Si la política tiene ciencia, que es lo que decíamos al final, pero sí que hay una visión, bueno, estando aquí Benigno Pendas, yo creo que sí que hay ciencia política, entonces por lo tanto no voy a meterme en ese jardín que no es el que me corresponde, sino fundamentalmente acompañar a 2 grandes pensadores, 2 grandes profesionales que sin duda alguna nos van a dar la visión, esas 2 visiones de la ciencia política y la teoría política, y luego, como ha venido surgiendo en estas últimas sesiones, también tendrán ustedes la oportunidad de hacer cualquier pregunta o consideración a lo que aquí se diga. Les presento muy brevemente, digo muy brevemente porque si no la hora de este debate se nos llevaría simplemente con el currículum de las 2 personas que me acompañan. Fernando Vallespín, que está aquí a mi derecha. Bueno, hablar de Fernando es, bueno, hasta da vergüenza leer el currículum porque es mucho más de lo que yo les voy a leer aquí, y sin duda alguna para mí, y que tengo la suerte de tenerlo enfrente de mi despacho y poder conversar con él, es el tener sin duda alguna esa visión permanente de lo que está pasando en la realidad y sobre todo de entender lo que decía Ortega, los temas de nuestro tiempo. Fernando Vallespín es catedrático emérito de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid, universidad en la que ejerció casi toda su carrera académica y donde ha ocupado cargos como el de vicerrector de Cultura, el de la dirección del Departamento de Ciencia Política, del cual hoy no hablará de Ciencia Política, o siendo director del Centro de Teoría Política de esta universidad. Ha sido becario Fulbright postdoctoral en la Universidad de Harvard y profesor visitante en la Universidad de Frankfurt, Heidelberg y Dresde en Alemania, donde realizó varias estancias de investigación, y en las de Veracruz y Malasia. Ha publicado más de una docena de libros y de un centenar largo de artículos académicos y capítulos de libros de ciencia y teoría política en revistas españolas y extranjero, con especial predilección por la teoría política contemporánea. Su último libro, Judy Schlark, es que les cuento la curiosidad, es que los 2 han hablado de Schlark y le he dicho, dime cómo se dice, porque el alemán tampoco es una de las cosas que lleve yo ahora muy bien, ¿no? Y El liberalismo del miedo, publicado por Trota. Ha sido presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas y director del Instituto de Investigación de esta casa, Ortega y Gasset, presidente de la Asociación Española de Ciencia Política y miembro del Executive Council de la International Political Science Association. Es miembro de número de la Real Academia de Ciencias Políticas y Morales, de la cual tenemos aquí también honor a su presidente, Benigno Pendas, y es también director de Revista de Occidente y además colaborador habitual del diario El País.
como ven, poco más se puede aportar. Paloma de la Nuez es doctora en Ciencia Política y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, con premio extraordinario. Durante varios años fue profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid y en la Universidad San Pablo CEU de Madrid hasta su incorporación a la Universidad Rey Juan Carlos. En el campo de la teoría política y historia del pensamiento político se ha especializado en el pensamiento ilustrado y liberal. Además de haber editado, traducido y escrito numerosos artículos, capítulos de libros y monografías sobre estos y otros autores. Es y ha sido miembro de varios proyectos de investigación y en la actualidad pertenece al grupo de investigación sobre el derecho y la justicia y es secretaria académica de la revista Economía, revista en Cultura de la Legalidad. Eunomía, sí. Eunomía, disculpen. Eunomía. Muchas gracias. Esto es estar atento, ¿eh? Está atento. Disculpen. De política de la Asociación Española de Ciencias Políticas, del equipo de coordinación del Seminario Ilustración de esta misma casa, en la cual tenemos esa relación epistolar por email. Hoy es la primera vez que nos vemos físicamente y hablamos físicamente, pero venimos desde hace tiempo hablando sobre además este seminario que tendrá novedades muy brevemente, del Consejo Asesor de Humanidades de la Fundación, del Centro de Estudios Andaluces y de la Fundación Hay Derecho. No sé, yo creo que con estas dos currículums, con estas dos personas que han demostrado sin duda alguna a lo largo de su carrera esta valía y este pensamiento, tanto desde el punto de vista de la teoría y de la ciencia política, hoy creo que vamos a disfrutar sin duda alguna y aprender o sobre todo preguntarnos o dar respuestas a esta pregunta si hay un pensamiento español y sin duda alguna visto desde el ámbito de la ciencia política. Así que Fernando, tu turno. Sí, existe un pensamiento español desde la perspectiva de la ciencia política. Pues no. Yo creo que no lo hay. No, vamos a ser sinceros. Si uno coge cualquier historia de la teoría política, que es donde estamos hablando de pensamiento político, lo que se encuentra es que la referencia a España es la Escuela de Salamanca, Saavedra Fajardo, si acaso, Baltasar Gracián, que sí, tuvo mucha acogida, sobre todo en Alemania, y luego hay que esperar a quien da nombre a esta casa, don José Ortega y Gasset, prácticamente para encontrar, digamos, fuera de España alguna referencia al pensamiento político español, lo cual no significa que no exista y que siempre haya existido, pero siempre más que un pensamiento abstracto ha sido un pensamiento donde lo que ha predominado son estudios muy indudablemente influidos por la doctrina más o menos oficial de la Iglesia, es decir, pues el desarrollo de teorías de derecho natural tomista o bueno, lo que hizo en definitiva la segunda escolástica con Suárez, Vitoria y todos los demás, que fue tremendamente original y que yo creo que además con enorme impacto en su momento, ¿no? Pero luego después, quizá porque tuvimos una ilustración de mediada, pues no contribuimos en la misma medida que otros grandes países europeos al desarrollo de un pensamiento político específicamente español, lo cual no quiere decir que, ya me gustaría insistir en eso, que no hubiera reflexión política, pero una reflexión política quizá menos influida por la teoría y más influida por los problemas políticos a los que tuvo que enfrentarse en nuestro propio país. Y esto pues llega hasta el propio Ortega, ¿no? Es decir, donde sus reflexiones de teoría política, por llamarlo así, son indesligables de su pronunciamiento sobre una realidad política específica. No sé si con esto te he contestado a tu pregunta, pero claro, el problema que hay que hacerse es si tiene mucho sentido hablar del pensamiento político vinculándolo a producciones teóricas nacionales, ¿no? Porque lo que se aprecia es que, fuera, digamos, de lo que es la herencia clásica de Grecia y Roma,
Lo que nos encontramos después es cómo se intensifica el pensamiento político, sobre todo a partir de cambios que se producen dentro de los órdenes políticos europeos, y ahí yo creo que hay que dar el salto casi inevitablemente a Maquiavelo. Después de Maquiavelo saltamos ya al barroco ahí con personajes como Thomas Hobbes, y luego aparece el liberalismo, y después aparecen ya los socialismos, marxismos, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que y eso es, digamos, hay reflexiones sobre todos y cada uno de estos momentos en todas y cada una de las sociedades europeas. O sea, en ese sentido yo creo que Europa es un núcleo desde el que se emite un pensamiento político que casi cabe más llamarlo o calificarlo de europeo que no estrictamente nacional. Bueno, por supuesto hay hechos diferenciales como el británico, ¿no?, que es mucho más, un enfoque mucho más empirista, el alemán, que es mucho más abstracto, idealista, ¿no? Esas grandes cabezas, ¿no?, del Kant, Hegel y compañía, que luego después pues enlaza con Marx y todo lo demás. Francia es más juguetona, ¿no? Quizás es más atractiva porque muestra una mayor cantidad de variedades, ¿no?, de enfocar el fenómeno de lo político, pero claro, de allí emana la Revolución Francesa, que es de lo que al final acaba bebiendo todo el pensamiento y toda la vida política del continente, ¿no?, para mostrarse a favor, para revisarlo o para mostrarse radicalmente en contra, ¿no? O sea, que en ese sentido, pues claro, el pivote sobre el que va a girar el pensamiento político europeo va a ser indudablemente la Revolución Francesa, ¿no? Y de ahí es donde tenemos todo. Ahora bien, si me permite seguir todavía con el uso de la palabra, digo para ir abriendo un poco ahí la caja, ¿no?, digamos, de lo que es la reflexión política. Lo que es muy interesante es lo que ocurre cuando aparece el positivismo, ¿no? Cuando aparece el positivismo y sobre todo en sociología o al comienzo de la aparición de las ciencias sociales, que va asociado precisamente a lo que puso en marcha Comte, ¿no? Y luego después fue desarrollado fundamentalmente por los Durkheim, Max Weber y compañía. Yo creo que a partir de ese momento entonces ya sí podemos pensar que la reflexión política acaba contagiándose de esa persecución de un tipo de conocimiento más exacto, menos especulativo, que es el propio de la ciencia natural moderna. Hobbes fue quizá el precursor, ¿no? Bacon, Hobbes, ¿no? Fueron los grandes precursores, y a partir de ahí ya enfilamos hacia encontrarnos eso que se llama ciencia política. Que es muy raro que se llame ciencia política porque la política yo creo que no se presta a ser analizada científicamente. Hay una gran disputa. Hay una disputa maravillosa que está olvidada, con la que yo prácticamente me entré en el Departamento de Ciencia Política de la Autónoma en su día, que es la disputa del positivismo en la sociología alemana, que es del año 62 o 64, no recuerdo bien, que es cuando se enfrenta Adorno, un jovencísimo Habermas, frente a Popper, fundamentalmente, ¿no? Y entonces esas son dos cosmovisiones, dos metodologías radicalmente enfrentadas, que se enfrentan en torno al problema de cómo deben estudiarse los fenómenos sociales en términos generales, ¿no? Y lo interesante ahí es que eso va a dar lugar a una importante escisión metodológica a la hora de estudiar el fenómeno de lo político. Por un lado está evidentemente la más positivista, que lo que busca es, digamos, aquí entra toda la teoría popperiana, ¿no? Lo que él llamó el piecemeal social engineering, ¿no? O sea, la ingeniería social a partir de la parcelación de los objetos de estudio. O sea, no se estudia la política, se estudian los partidos políticos, se estudia el comportamiento político, se estudian instituciones, ¿no? Y esto lo que hace es, esto va a estallarle al pensamiento político que estaba acostumbrado a análisis totalizadores o a tratar de ofrecer diagnósticos
sobre lo que está ocurriendo en el mundo de la política, y de repente nos encontramos con que la ciencia política, que Aristóteles veía como la ciencia maestra, es decir, porque va vinculada además indesligablemente a la ética, o sea, si hay una ciencia que merece respeto es la ciencia de la política, porque claro, es aquella cuyo estudio, en último término, es el ser humano. Como el objeto de la polis es conseguir que el ser humano sea feliz, pues qué mejor objeto de estudio, ¿no?, que tratar de diseñar polis que tengan la capacidad de establecer mecanismos de orden, por un lado, de estabilidad política, pero por otra parte también donde la vida humana pues fluya de una manera que sea la más ajustada posible a lo que es la naturaleza humana, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí digamos que ese enfoque que era profundamente normativo, y que sobre esto yo creo que seguramente Paloma tiene más que decir que yo, ese es el orden con el que se rompe. Y ahora el tipo de estudios es el hacerse preguntas poco desafiantes, pero que permiten respuestas que se predican como, entrecomillado, científicas. Por ejemplo, ¿cómo votan los jóvenes en Alcobendas? Salen aquí de Alcobendas, que no se ofenda. Con un ejemplo. Es que hay artículos en las revistas de ciencia política que llevan esos títulos, o sea que no me estoy inventando nada, ¿no? Puede que no sea Alcobendas, puede que sea el Pedrete, pero bueno, y entonces, pues bueno, pues claro, si te haces esa pregunta es muy fácil saber, ¿no? Y además la respuesta es que si no es científica, pues se parece a una respuesta científica, porque tienes todos los datos, los ordenas, entonces y luego puedes establecer comparaciones con lugares similares, ¿no?, incluso en otros lugares de Europa, y hay una mesa que se reúne en todos los congresos europeos o internacionales donde pues uno compara estos estudios, ¿no?, de ciudades dormitorio de entre 100.000 y 250.000 habitantes, y al final, pues bueno, la expansión que ha sufrido de la que se ha beneficiado este tipo de estudios es verdaderamente impresionante, ¿no? Pero claro, siempre haciéndose preguntas muy modestas. O sea, hay una pregunta que se excluyen aquellas preguntas cuya respuesta jamás podrá presentarse como de tipo científico, ¿no? O sea, ¿qué motiva a los...? Claro, porque además luego al final lo llamas, dices que es científico, porque es empírico, y dices que es empírico porque apoya a tus afirmaciones una encuesta. Sí, pero ¿está bien hecha la encuesta? ¿Y si hay otra encuesta que no dice lo mismo, o que puede incluso llegar a decir lo contrario, ¿no? Pero esto no les preocupa, es decir, es ciencia política, entre comillas, normal, ¿no? Es lo que se viene haciendo, ha entrado dentro de esa especie de fábrica de producción del conocimiento parcializado, que en lo que se ha convertido la universidad hoy. Y entonces nos encontramos con un resultado que me parece muy preocupante, y es que los politólogos ya no tienen como objetivo el ofrecer un diagnóstico sobre la política. Lo que hacen es ofrecen estudios predominantemente empíricos sobre fenómenos políticos específicos cada vez más parcializados. O sea, se evita tener que responder a la pregunta ¿cómo votan los jóvenes españoles? Pero sí se hacen estudios cómo votan los jóvenes aragoneses, ¿no? Cómo votan los jóvenes en Alcobendas. Entonces, claro, al final uno dice, bueno, si viniera Aristóteles, ¿no?, y diría, bueno, o sea, ¿para qué sirve la ciencia política? Yo reproducí un artículo de Claves que salió, me parece, en el año 93, una observación de mi maestro Francisco Murillo. Vamos a ver, imagínense ustedes que va con mucha ilusión a asistir a la primera clase de ciencia política en la universidad. Llega el profesor, un viejo profesor prestigioso, y comienza diciendo lo siguiente.
recuerdo haber estado en el último Congreso Internacional de Ciencia Política, en cuya lección inaugural estaban presentes todos los politólogos de primera fila, de segunda fila, de tercera fila, etc. Y de repente no pude evitar pensar, ¿qué pierde el mundo si de repente este edificio se derrumba y morimos todos? Y claro, inmediatamente la respuesta que me di fue, nada. ¿No? O sea, si fueran cardiólogos sería un horror. Si fueran físicos, bueno, entonces, si fueran expertos en inteligencia artificial diríamos, hoy, bueno, hay que ver, ¿no? Pero, entonces, inmediatamente después dijo, esto es lo que van ustedes a estudiar conmigo. Y luego, sin embargo, me enganchó tanto que, bueno, aquí estoy hablando de ciencia política todavía, ¿no? O sea, yo creo que hay que exculpar a los politólogos porque el objeto es tremendamente... La política no tiene solución. Es decir, no tiene solución como, digamos, como un objeto respecto del cual se puedan afirmar leyes, ¿eh? Yo creo que la única ley que se sostiene todavía, que no ha sido falsada, es la ley de hierro de la oligarquía de Roberto Michels, ¿no? O sea que todo lo demás acaba siendo... Eso pero lo decía el propio Aristóteles, ¿no? Las disciplinas de razón práctica, como él llamaba, son, por naturaleza, hablan de aquello que existe por lo general, ¿no? Y que lo que nos muestran es un tipo de conocimiento tosco, primario, que por tanto no puede aspirar a eso que aspiran, digamos, al conocimiento teórico que él decía que es la verdad, ¿no? O sea, que estamos apartados de esa posibilidad y precisamente eso hace que la ciencia política al final pues acabe siendo compatible con el sistema democrático, ¿no? Si hubiera una ciencia política como al modo platónico, al modo marxista, al modo incluso hobbesiano, no podríamos vivir una sociedad libre, ¿no? Entonces yo creo que eso que nos ayuda, ¿no? El que la ciencia política pues, sea esquiva y no predique verdades, ¿no? Bueno, esta es la primera... No, sí, con esta ya nos has dejado entre el campo de estudio, que está jodido, sí. y que si se cae el edificio tampoco pasa nada. No sé por dónde seguir, Paloma, la verdad, pero primero, seguro que... Sí, dar las gracias por la invitación y la verdad es que he disfrutado mucho preparándolo, porque yo lo tengo que preparar, no como Fernando, leyendo muchas cosas y tengo muchísimos temas que no van a poder salir todos aquí. Entonces, bueno, voy a elegir un poco porque están relacionados con lo que ha dicho Fernando. Sobre esto último, ya le he dicho aquí a un recién doctorado, Cicerón, que es un alumno de México, que ha hecho la tesis sobre la teoría política realista y estábamos en el tribunal en la Complutense, hablando en el tribunal y con el doctorando, pues sobre si la teoría política sirve para algo, si no sirve, la teoría política realista tiene que servir, y mientras estábamos ahí, estábamos metiditos en un lugar donde nos habían puesto porque estaba este Vito Quiles armando una bronca en la universidad. Entonces estamos aquí discutiendo si la teoría política sirve para algo y que debe ser realista cuando fuera está pasando eso. Entonces estamos aquí. Entonces esto lo digo porque siempre es una acusación que vemos muy a menudo, que los que hacemos teoría política estamos en una torre de marfil. Entonces, pues discutimos, bueno, ahora ya Rawls ya no es lo que era, ya no está tan de actualidad, pero bueno, se ha discutido, escrito en congresos, simposios, artículos, todo, ¿no? Es que era un clásico ya como Platón. Entonces, claro, ¿para qué sirve eso? Hombre, a mí me parece bien, a mí me gusta hacer esas cosas, pero comprendo que la vocación de la teoría política, por lo que todo el mundo dice, debe ser que sirva para algo. Entonces, yo lo que estaba pensando, ya te digo, tengo muchos temas, voy a elegir, tengo 10 minutillos. Sí, 10 pero tú minutos. Tú me dices, no, pero para saber si la teoría política sirve para algo, primero habrá que saber qué es la teoría política. Entonces, yo veo también, así que en general,
pues la teoría política se entiende que es una subdisciplina de la ciencia política, pero que es la parte normativa y no empírica, que es la ciencia política que decía Fernando. Pero ¿qué tiene que hacer? Entonces, he ido recogiendo de muchos autores, sobre todo clásicos, qué es lo que tiene que hacer la teoría política, y es que lo tiene que hacer todo. O sea, tienes que interpretar, entender, evaluar, analizar los conceptos políticos, los discursos, las ideologías. Claro, es que al final tiene que hacer tantas cosas que es posible que pueda hacer alguna cosa de estas, ¿no? Entonces, esa ya es la primera cuestión, ¿no?, que pongo aquí en el debate. ¿Se puede hacer todo lo que se supone que debe hacer la teoría política? Hablando de Judith Sklar, que ha estudiado Fernando mucho, yo también, pues ella precisamente, que era amiga de Rawls en Harvard, y no le gustaba la teoría política que hacía Rawls, decía, es que claro, esta gente hace unas cosas abstractas, racionalistas, idealistas, que no tienen nada que ver con la realidad. Que bueno, también ahí podríamos discutir si no tiene nada que ver con la realidad, pero bueno, esa es la idea general. Entonces, ¿ella qué dice? Que la teoría política tiene que servir para entender la experiencia y la vida de la gente normal. Y dice, para que comprendamos bien la realidad política, y dice, que también me parece pues un poco ingenuo, ¿no?, para que revisemos críticamente nuestros juicios políticos. O sea, que deberíamos ser ciudadanos informados y adultos, que seamos capaces, gracias a la labor de la teoría política, de hacer una reflexión crítica sobre nuestros juicios políticos. Yo comprendo que en esto soy bastante escéptica, ¿no?, pero bueno. Entonces, como voy a ir eligiendo, porque tenía muchas cosas, esto, lógicamente, también te lleva a la relación de la teoría política con la filosofía política, que yo también aquí quería saber la opinión de Fernando, porque yo cuando estudiaba en la facultad hace 1000 años de políticas, no decíamos que fuera lo mismo la teoría política que la filosofía política. La filosofía política era Leo Strauss, entonces el bien común, la vida buena, la virtud, pero la teoría política era otra cosa. O sea, la teoría política explicaba, interpretaba, pero claro, yo he visto, por incluso lo que has escrito tú sobre esto, Fernando, y otros, que se da por hecho que la teoría política, al ser normativa o tener un componente normativo, pues al final viene a ser como la filosofía política. Yo ahí no lo tengo tan claro, pero... No, yo creo que es distinto, pero bueno. ¿Sí? Sí. Lo dejamos para... Pero lo dejamos para otro momento, porque yo creo que esto ya es más interacadémico, ¿no? Sí. Bueno, lo que me digáis. Bueno, y luego la relación con la ciencia política, o sea, primero con la filosofía y luego con la ciencia política, bueno, pues lo que has dicho, estamos totalmente de acuerdo, claro. Como la ciencia política se hizo empírica en Estados Unidos, sobre todo en el mundo anglosajón, en los años 50 y 60, pues la teoría y la historia era algo que no era científico. Entonces pasó a ser algo devaluado. Y yo creo que todavía estamos un poco en eso, porque hemos tenido que cambiar incluso en la universidad cómo se llama la asignatura, para que tenga cierto reconocimiento o para que no se la queden, entre comillas, departamentos que no son especialistas en la teoría política como nosotros la entendemos. Entonces, hay una sensación de que no se valora ni la historia ni la teoría. Y claro, yo que vengo pues, de una tradición estupenda de Diez del Corral, o sea, yo no directamente, pero indirectamente, Maraval, Antonio Trujol, pues dices, hombre, si es que la teoría y la historia de las ideas políticas era central en la carrera de ciencias políticas, o sea, la asignatura duraba 2 años, los profesores eran una maravilla y era como el núcleo duro de la ciencia política. Bueno, pues ahora puedes estudiar ciencia política sin leer a los autores clásicos, sin conocer las doctrinas políticas, de verdad, se puede. Se puede salir de la facultad sin haber leído El Príncipe de Maquiavelo. Entonces, bueno, pues eso lo digo también porque es una pena y yo no sé si eso se puede cambiar o se podrá recuperar, porque luego si queréis hablo también rápido de la ciencia política en España y de los jóvenes que se dedican a la ciencia política, que también están ya en otra cosa. Y luego tenemos que meter ahí también el tema, lo dejo también para el debate, que tiendo a enrollarme, como se puede ver, la inteligencia artificial que se va a utilizar para enseñar ideas y doctrinas políticas y con podcasts inventados por la inteligencia artificial, con personajes que hablan de Hume y que no hablan mal porque me lo han mandado, un hombre y una mujer de Hume, las relaciones internacionales, Adam Smith, y está bastante bien, pero no son personas reales. Entonces, ¿cómo llega la teoría política a la gente común, pero sobre todo a la gente joven? ¿Cómo llega? Entonces, ahora hay mucho proyecto de innovación docente, esto también está súper de moda. ¿Cómo hacer para que el alumno de ciencias políticas se interese por la teoría y por la
historia de las ideas políticas clásicas. Y entonces tienes que hacer series de televisión, podcast. Dice, bueno, ¿y por qué no te lees El Príncipe de Maquiavelo, que nos lo hemos leído todo con 18 años y no pasa, No pasa nada, ¿no? No, es que uno, en un proyecto de estos, en los que estoy y he estado, pues uno de los alumnos dijo tan normal, hombre, pues yo me leería El Príncipe de Maquiavelo, no hace falta que le pongas una serie donde se vea que el poder es muy malo. Entonces, bueno, y que eso infantiliza mucho a los alumnos, pero estamos por ahí. Yo lo veo, por lo menos, mi experiencia como profesora, y no solo en mi universidad, en general. Bueno, voy a saltarme cosas porque si no... entonces, como decía al principio, como la teoría política que se revitalizó, siempre se dice, ¿no?, con Rawls y Habermas, ahora considera que eso es una cosa abstracta, que no sirve para nada, que tenemos que bajar a la realidad, tenemos que repolitizar la teoría política, que es lo que decía también el flamante doctor en su tesis, ¿no? O sea, tenemos que bajar a la realidad para que la gente entienda lo que le pasa. Porque una de las cosas que también se leen cuando buscas información sobre estos asuntos es que parece ser, no sé también qué pensará Fernando, que la teoría política, digamos, buena, excelente, se ha hecho en momentos de crisis. Eso lo he leído de un autor. Entonces, como estamos en un momento de crisis de la democracia liberal, que todo el mundo está de acuerdo con eso, pues entonces surgirá una doctrina, una teoría política excelente, de calidad, para explicar lo que nos pasa. Porque otra cosa que también quería decir, al hilo de todo lo que está saliendo aquí, la ciencia política empírica, que se supone que utiliza un método riguroso, el método de las ciencias fuertes, por decirlo así, ¿no? Bueno, no han sido capaces de predecir un montón de cosas que han pasado. Vamos, no sé, Fernando, también, ¿qué opinas? Igual que los economistas no supieron predecir la crisis de 2007, aquí se ha podido predecir cosas que están pasando ahora, que estamos todos asombradísimos. Yo qué sé, el Brexit, la primera victoria de Trump, el auge del populismo, de la democracia liberal, vamos, no sé. Nosotros si te puedo interrumpir, como... la revista Time, cuando se produjo la caída del sistema soviético, propuso que, ante el hecho de que ningún politólogo había sido capaz de anticiparlo, propuso que a todos los catedráticos de ciencia política había que quitarles sus cátedras, literalmente. O sea que, es que claro, no ver eso o no ver la Revolución Juvenil, no hay tantas cosas. Claro, claro. Se has escapado porque, claro, estás ahí metido en tu pequeño objeto de estudio y Exacto. pierdes de vista el bosque, ¿no?, que es lo que hay que mirar, ¿no? Claro, claro, pero que siempre hemos oído que lo que hace que una teoría sea científica es que sea capaz de predecir. Entonces, bueno, el tema de si las ciencias sociales son ciencias, no solo la política, sino también la economía. Entonces, volviendo a lo de que si la teoría política surge en momentos de crisis, pues a mí me preocupa mucho la crisis actual de la democracia liberal, y entonces estoy muy pendiente de qué escriben los autores liberales sobre esto en sentido amplio, Entonces, por ejemplo, Sastein acaba de sacar un libro, Nussbaum está en estos temas. Entonces, claro, ¿qué hacen ellos para entender lo que pasa ahora? Pues una de las cosas que hacen, que es lo que hacen los teóricos políticos, es ir a los autores clásicos, porque los autores clásicos todavía, y por eso son clásicos, te sirven para interpretar la realidad. Por eso la historia del pensamiento político es fundamental para el que hace teoría política. Entonces, por ejemplo, pues te vas a Stuart Mill, que evidentemente era un autor liberal, y las cosas que decía en su momento pues pueden ser perfectamente útiles para eso. Pero además, Walling, Berlin, todos los autores que han escrito sobre estas cosas dicen, bueno, y además tenemos que ser imaginativos y creativos, que ese también es otro tema para el debate. Tú te puedes poner en la mente de Maquiavelo, tú puedes entender lo que él exactamente quería hacer y quería decir. Sobre esto también hay mucho debate, pero estos autores contemporáneos te dicen, es que hay que ser creativo e imaginativo. Entonces, por ejemplo, Nussbaum, una de las cosas que hace, y lo hacía Judith Sclar, es utilizar la literatura para hacer teoría política. Literatura y teatro y arte y música y pintura. Primero, porque se entiende mucho más la naturaleza humana leyendo o yendo al teatro o escuchando música, que como dice Sclar, que me gustan mucho esas palabras, ¿no?, que las perplejidades de la realidad.
y luego porque ahí llegas mejor a la gente. O sea, y Nussbaum lo dice, que a mí también me parece a veces un poco ingenua, sobre todo en los últimos libros que ha escrito, pero la esperanza que tiene ella para que cambien las cosas, que evidentemente ella es americana y está viendo lo que hay, es que a través de los musicales, por ejemplo, a través de las series de televisión, de las películas, las ideas de amor, justicia, igualdad, empatía, llegue al ciudadano. Que no se va a leer La República de Platón, pero que va a aprender ideas políticas de alguna otra manera. Que eso es también otra rama de la teoría política, el análisis político, que lo que hace es ver cómo llegan las ideas políticas al ciudadano medio, por decirlo así, porque claro, ya no llega a través de los periódicos o de los intelectuales, como nosotros lo que hacíamos era leer a los grandes intelectuales que habían dicho sobre esto. Bueno, ahora leemos a Fernando. Pero la gente joven no, la gente joven ve TikTok e Instagram. Entonces, esta gente, ¿cómo comprende la realidad y cómo forma sus ideas políticas? Y eso es un tema también que me parece que es problemático, pero que habrá que afrontar en algún momento. O sea, cómo la gente joven es a la hora de votar, por ejemplo, pues qué ideas tiene en la cabeza, de dónde las ha sacado. En fin, que tengo mucho más, pero creo que ya he cumplido, ¿no? Hay un tema que no podemos dejar de lado, ¿no? Porque hay toda una especialidad dentro del marco de la ciencia política, en términos generales, que es la que más está creciendo y yo creo que la que mayor expansión tiene y va a tener todavía, que es todo lo que podríamos llamar el problema de gestión administrativa, políticas públicas, digamos, el ver cuáles son los medios a través de los cuales instituciones públicas o público-privadas pueden resolver problemas sociales específicos, ¿no? O sea, es decir, cómo podemos establecer políticas de bienestar que tengan la capacidad de, con recursos escasos, resolver el problema de la pobreza, el problema de la sanidad, el problema del urbanismo, y eso sí tiene mucha expansión y se está logrando muchísima sofisticación. Ojo, es decir, que no podemos dejar de lado ese tipo de enfoques que también surgen, ¿no?, de la ciencia política y que sirve para la política práctica de todos los días. O sea, que ahí sí hay una conexión muy evidente y muy marcada entre lo que es la realidad y lo que es la reflexión sobre la realidad para intentar conseguir transformaciones sociales específicas, ¿no? Pero claro, lo que nos hemos cargado es todo aquello que debatíamos en los años 60, 70, 80, y eso no hay nada. O sea, ¿qué se hizo digamos, de eso que nosotros estudiábamos como las teorías dialécticas, ¿no? Digamos, la parte esta de la escuela de Frankfurt y el enfoque marxista aplicado a análisis de ciencia social, pues bueno, eso pues ha desaparecido, ¿no? O sea, es decir, eso, porque lo que presuponía es que tú lo que haces es analizar la sociedad partiendo de una premisa metodológica que consistía fundamentalmente en tratar de desvelar lo que había de ideología y, sobre todo, lo que impedía la auténtica emancipación del hombre. Pero claro, te enfrentas a... Claro, duró poco porque inmediatamente en cuanto las ciencias sociales comenzaron a hacerse mucho más analítica, bueno, pues define alienación. A ver, defíneme alienación. No, alienación es cuando tal... No. ¿Dónde voy con esto? ¿Y cómo aplico esto al análisis de esto otro, ¿no? Entonces, igual que en el estudio de las ideas políticas, por ejemplo, que hubo también un enfoque de este tipo con Macpherson, por ejemplo, ¿no?, esos estudios de Hobbes y Locke, ¿no?, y el individualismo posesivo y todo el tema que es un enfoque en esa misma línea, ¿no? O sea, es decir, las teorías políticas lo que hacen es, en última instancia, es satisfacer intereses específicos, ¿no? Están dirigidas a dotar de relato, como se dice hoy, de una narrativa justificadora a, digamos, las clases en expansión que están comenzando, diríamos, su fase de búsqueda, ¿no?, o de aspiración a la hegemonía, ¿no? Entonces, pues Hobbes lo que dice, o Locke, en último término, lo que buscan es eso. Bueno, eso es lo que hoy
yo no veo por ningún lado, ni en la teoría ni en la práctica. Eso ha envejecido bastante mal, con algunas excepciones, ¿no? Que todavía sigue vivo, pero menos dentro de la ciencia política, todavía en filosofía sí, porque los filósofos, y aquí tenemos algunos, están más vinculados a la tradición, ¿no? Entonces hay una tradición filosófica, ¿no? muy marcada por la Ilustración, y en el fondo pues, el marxismo es una ideología ilustrada, ¿no? Y mientras que yo creo que ya, digamos, las ciencias sociales están en un momento post-ilustrado, es decir, están enfocados más hacia otro tipo de análisis, ¿no? Pero Fernando y Paloma, bueno, habéis sacado muchos temas que sería imposible, tendríamos que hacer 2 seminarios más seguidos solamente para hablar de este tema, así que aunque el edificio se cayera, se parece que sí que había temas para poder hablar. Tú decías lo de la Ilustración, y tú y yo que lo hemos comentado algunas veces, ¿estamos en un momento de desilustración social? Porque estamos en la banalización, que yo creo que tampoco se puede hablar en ámbitos generales de los jóvenes o de los momentos de las televisiones, etcétera, pero sí que es verdad que estamos en ese momento donde, por un lado, y además vosotros lo decíais, si el campo de estudio, que es la política, está como está, con lo cual el campo está devaluado, si el sistema educativo está virando, también salió en filosofía, también hablamos del sistema político, y algo también en historia, también estuvimos hablando del sistema educativo, pero al mismo tiempo estamos viendo esa parte de esa desilustración, la ruptura con la tradición. Es verdad que hoy, no voy a decir a cualquier joven, vuelvo a decir que no se puede generalizar, una película de los años 80 ya es, bueno, eso ni me lo planteo, ¿no? Es decir, si no es del 2000 para adelante, ni me planteo ver una película de los años 80 porque esto es, ¿no? Y al mismo tiempo estamos reduciendo todo a lo micro. Los mensajes son micro. Es decir, no sé con quién lo hablaba hoy. Sí, es muy cierto eso. Los libros de 1000 páginas ya no se editan. O sea, si sigue las estadísticas, antes había no eran lo que más, pero sí que había un gran número de publicaciones de más de 1000 páginas, y hoy la media está en los 150 y ha bajado de las 300, que era lo habitual. Es decir, hoy un libro de ensayo está en las 150 páginas, 200 páginas, ¿no? Entonces estamos viendo que toda esa parte de ilustración, de pensamiento, de ciencia, de teoría, de filosofía, está desapareciendo, o incluso que no podemos plantear de que ya los clásicos no hace falta leerlos para salir del grado, antiguamente carrera, y que por lo tanto al final, si reducimos todo a lo micro, si estamos viendo la desilustración, si el campo de estudio está tan fastidiado como está, y al mismo tiempo la sociedad está viviendo este concepto de nihilismo social, claro, quiero decir, estos señores tienen que irse de aquí con alguna idea positiva. Es decir, os lo digo porque igual sí, pero lo de que se caiga el edificio soy yo el que lo tira, ¿eh? Pero vamos a sacar algo más positivo. Yo creo, no sé lo que opinará Paloma sobre esto, pero yo creo que estamos viviendo una sociedad que es plenamente consciente que su forma de vida, su imaginario y todo lo demás se acaba. O sea, todavía puede que no hayamos entrado en una nueva era, pero está claro que este es un momento de crisis completo, es decir, como el momento en el que nació la modernidad, ¿no? ¿Dónde están los intelectuales? No existen. ¿Dónde está el pensamiento? ¿Qué pensamiento? Es decir, ahora los intelectuales son los tecnobros, ¿eh? Los medios de comunicación también lo ponen ellos, ¿eh? Ellos son los que diseñan el algoritmo. Es decir, hay una recomposición completamente de eso que entendíamos por estructuras de poder, frente a las cuales diríamos el levantar la mano, ¿no? Y decir, no, es que no, digamos en términos habermasianos, ¿no? Pero es que tenemos que procurar guiarnos por la argumentación racional. Parten de risa, ¿eh? Es decir, que donde realmente a través de la manera en la que tú manipulas el algoritmo, pues lo que sale a la luz son exclusivamente las emociones. Y tú puedes elegir entre emociones positivas, que la gente se emocione en un sentido vulgar del término, o emociones negativas, que la gente comienza a odiar a otro, ¿no? O a tener miedo, que eso es un poco que es lo que más se está fomentando actualmente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que aquí hay un cambio paradigmático, ¿no? Un cambio paradigmático que no sé si dará lugar, yo creo que no, a que alguien escriba un Leviatán o un Príncipe, ¿no? Para
nuestros días. Yo creo que eso es imposible porque la complejidad social ya eso no lo admite, pero lo que es evidente es que no sé, que estamos en un momento en el cual conviven muchos momentos históricos simultáneamente. Es decir, estamos en el futuro hipertécnico, por un lado, pero sujeto a fuerzas que nos recuerdan el feudalismo. Es decir, que el presidente de Estados Unidos, para poder gobernar tranquilamente, tiene que negociar con esa nueva nobleza, que son estos tecnobros, ¿no? Que son, en último término, a los que necesita, porque una campaña negativa en X o en Facebook o donde toque, puede hundir una política que emitida por la presidencia de Estados Unidos, ¿no? Pero luego, por otro lado, estamos en la época de los imperios, ¿no? En Putin, ¿no? O sea, que ya no se corresponde con lo que habíamos imaginado. Y luego tenemos otro gran actor, que es China, donde que es una mezcla entre estos tecnobros, pero con ese poder en manos del Estado, ojo, que es una diferencia sustancial, pero con el mismo impulso imperial que su vecino del norte, ¿no? Entonces, claro, ahí hay una mezcolanza. ¿Y Europa? Porque has dicho... Bueno, Europa está perpleja, o sea, es decir, Europa no encaja ya dentro de ese nuevo esquema, ¿no? Porque antes pensábamos que Europa era Occidente, pero es que Occidente se ha fracturado, es que ahí es donde está realmente el problema, ¿no? Y eso es algo que no estamos pensando. O sea, los expertos en geopolítica pues sí te van explicando, ¿no? Ahora, o sea, cuál es la razón por la cual Trump ha llevado el Gerald Ford, el portaaviones ahí al Caribe, o por qué, ¿no? Quiere hacerse otra vez con la hegemonía del continente americano, que si los materiales raros o las tierras raras y todo esto y tal, que tiene que buscarlo allí en su zona de influencia, etcétera. Te hablan de eso, otros te hablan digamos, del fin de la lectura, ¿no? Otros te hablan de la infelicidad juvenil e infantil, pero todo cruje, en cierto modo, ¿no? Es decir, que no podemos volver a aquellas formas que servían para que nosotros interpretáramos el mundo, porque muchos de los conceptos que utilizamos ya no sabemos qué valor tienen, ¿no? O sea, indudablemente el concepto imperio, sí, vamos a aplicarlo a Rusia, pero ¿se lo podemos aplicar a China? No lo sé. Y bueno, ¿y qué está pasando en África, ¿no? Que esa va a ser la gran explosión demográfica, ¿no? ¿Qué va a pasar, ¿no? Y Europa, pues, lamiéndose las heridas, ¿no? Que Europa no sabe cómo evitar, tiene narices, que uno o dos drones le paralicen el aeropuerto de Bruselas, que es su capital, durante 24 horas, ¿no? Es decir, es de una fragilidad esta especie de civilización que hemos montado. Bueno, pues lo digo con mucha pena, pero los politólogos no están pensando en eso. Bueno, ¿me puedo decir una cosa? No, claro, ahora. No, a ver, la teoría política también es un reflejo de la sociedad en la que vives. O sea, ¿qué teoría política se hace? Pues la que surge en la sociedad en la que vives, pienso yo. Entonces ahí también te diría cosas que están relacionadas. ¿No ha habido otros momentos en la historia parecidos a este? De incertidumbre, de que no hay certezas, de inseguridades. O sea, bueno, eso es la condición humana, ¿eh? Bueno, no, entonces por esto decir que igual que ha habido teoría política en esos momentos para estos momentos especiales o excepcionales o que no son tan excepcionales, ¿por qué no puede? Yo digo por dar un poco de optimismo, ¿por qué no puede surgir ahora en algún momento alguien que sea capaz de explicar esto o de dar soluciones o no lo sé? Luego también, claro, la teoría política muchas veces funciona pues como el búho de Minerva, o sea, cuando han pasado las cosas entiendes, porque a lo mejor ahora no somos capaces de entender lo que está pasando, porque son cambios profundos, rapidísimos y no eres capaz de entenderlo ahora, pero a lo mejor dentro de 20, de 25 años hay alguien que lo entiende y te lo explica fenomenal. Entonces, claro, eso también es un problema. ¿Cómo vamos a hacer teoría política cuando está pasando todo ahora? Entonces, cuando es una tarea que además necesita reflexión.
Pero luego, hablando un poco de la teoría política, la gente joven, claro, yo no sé, Fernando, pero es que yo la historia de las ideas que nos daba Dalmacio Negro, que Benigno también es discípulo, es que, claro, son los grandes clásicos. Entonces, los temas eran, pues, Hegel como mínimo, vamos. Y claro, ¿ahora qué hace la gente joven? Que yo lo entiendo, porque son sus preocupaciones. Feminismo, ecologismo, inteligencia artificial, unos temas que... No sé si esto se está grabando. Oslavoj Zizek. Claro que para los que hemos hecho otras cosas o traducido a los grandes autores, pues nos parece no tan relevante. Pero pues a lo mejor es lo que hay que hacer y lo que a ellos les interesa y lo que a ellos les vale. O sea, que te quiero decir que también hay que ser a lo mejor más abierto de mente y decir, bueno, pues hay gente joven haciendo teoría política, pero están haciendo este tipo de teoría política. Luego, por sacar también otro tema para el debate, al final la teoría política que hacemos está súper influida por todavía la academia anglosajona y las grandes universidades de Estados Unidos, Inglaterra. Entonces, claro, también hasta qué punto lo que se hace allí vale, que no lo sé, ¿eh? Para yo qué sé, yo claro, tengo amigas que son de América Latina y les parece que no sirve para nada el modelo de teoría política que hacen ellos para América Latina. No sé si vale también para Europa o no. Y es verdad, y voy a decir una cosa que ya sé que a alguien le parecerá mal, pero la teoría política la hacían hombres blancos de clase media alta en las grandes universidades. Ahora ya no tanto, pero sigue siendo mayoritario. Entonces, no sé, o sea, lo digo también un poco para que hay una cosa ahí sobre lo que estáis diciendo los dos, que además puede resultar contradictorio. Por un lado, estamos diciendo los grandes autores, los clásicos, no son hoy en día en la universidad los grandes referentes. Recuerdo que hace, yo creo que fue hace un año aproximadamente, Babelia o El País Semanal, no recuerdo cuál de los dos, sacó un referente de cuáles eran los nuevos pensadores. Claro, todos tenían 3 siglos y decías, vale, ¿y el pensamiento de hoy qué hacemos? ¿No? Está muy bien, porque creo que es un referente. Luego sacaron uno sobre izquierdas y derechas, sí. Y claro, es decir, todas las izquierdas, todos los referentes eran... Era Judith Butler la más influyente. La más influyente. Entonces, con lo cual, al mismo tiempo... No, pero es verdad, yo estoy de acuerdo en que ha sido la más influyente. Sí, yo la voté. pero había, no que te gustara, sino no, que claro, era influyente, no porque te gustara lo que hacía. Claro, y Javier Gomar, en la primera de las charlas, yo creo que fue Javier, tú, Concha, como estabas también, corrígeme, hablábamos claro, hablaba de si había una filosofía de primera española y decíamos, oye, pues en España hay grandes, sobre todo, claro, en el deporte, ahora lo estamos viendo con Rosalía, etcétera, etcétera, de grandes que están liderando contra la industria, por ejemplo, en la música anglosajona, de pronto sale un producto netamente español, que sale. Un poco por lo que tú estás diciendo, Paloma, ¿estamos en capacidad de que haya una escuela española que lidere el momento en el que estamos? No. ¿Qué necesitamos? Sabía que me ibas a decir que no, porque hoy ha venido negativo. No, de negativo nada. Yo creo que es un problema que tiene que ver también con capacidades en las que no hemos invertido. O sea, si no hemos invertido en pensamiento en España, porque no había dinero y no había, sobre todo, posibilidad de que la gente pudiera ascender en la escala académica si se dedicaba a la teoría política, porque decían, pero bueno, ¿esto para qué sirve? Esto no sirve para nada. Venga, a estudiar cómo votan en Alcobendas. Entonces, claro, tú no puedes después, a menos que te salga un genio, como puede ser Rosalía, ¿no? O sea, pero porque es un genio, la tía esta, ¿no? Entonces, y que además se ha tenido... Mira, este sí que es un tema sobre el que podemos reflexionar, ¿no? El modelo Rosalía yo creo que es muy interesante porque lo que está haciendo es tener la capacidad de recuperar para los jóvenes aquello con lo que habían roto antes. Es decir, cuando un joven se iba a poner a escuchar un aria o se iba a poner a escuchar un fado, o incluso música clásica. Entonces, y ahora de repente están entusiasmados. O el flamenco en sí, que es su base. Pero claro, que con un mínimo de manipulación de la forma, ¿no? Y apoyándose en algo que yo creo que es un tema sobre el que tenemos que entrar, que la atención está puesta sobre ella por sus anteriores logros, está consiguiendo un efecto verdaderamente espectacular. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Pues que nadie pone la atención sobre un pensador, ¿no? Y eso yo creo que es muy malo para el pensamiento, porque
digamos que cuando todos son pequeños, pues alguno necesita dar un salto y levantar la mano para ser visto. ¿Y cómo lo hacen? Pues soltando una gran machada en un libro que de repente demuestra, ¿no?, que, es decir, que va en contra de la corriente. De repente capta la atención, inmediatamente le empiezan a hacer entrevistas, vende 3 o 4 ediciones de un libro y al cabo de 2 años ya nadie se acuerda de ese libro ni nada, pero en esa coyuntura vende, ¿no? Es un poco la sociedad del espectáculo. Claro, pero bueno, porque esa es la dinámica, es una economía de la atención y eso afecta afecta también al mundo académico, ¿no? El académico, digamos, es un mundo muy cerrado sobre sí mismo y es una maquinaria que funciona con independencia de lo que la sociedad opine sobre lo que hacen los académicos, pero digamos que un pensador, por definición, tiene que tener una proyección hacia el mundo social que está analizando, ¿no? Y ahí es donde realmente el incentivo es la provocación, ¿no? Que era un poco lo que hacían los escritores también, ¿no? Eso de Paty Le Bourgeois, ¿no? En el periodo de posguerra, ¿no? Los existencialistas y todo esto, ¿no? Se buscaba en un momento en el que las clases medias, ¿no?, pues ya entraban también a estudiar o a leer a Sartre o a Simone de Beauvoir y gente así, pues de repente apareció un nuevo mercado, entonces se trataba de conectar con ese nuevo mercado, ¿no? Y eso ahora ya, pues, por supuesto, sigue otras formas y se vale de otras fórmulas, pero en el fondo está profundamente fragmentado y entonces hay de repente autores que son fantásticos para un determinado sector de la población que los otros ignoran incluso que existe y otros que por el contrario pues, sí, pues se quedan completamente desenganchados, ¿no? No sé, o sea, yo creo que es muy interesante analizar los fenómenos editoriales, ¿no? Y ver cómo se asocian al momento en el que aparece un determinado libro y digamos, y también al apoyo que reciben por parte editorial o dejan de recibir y cómo se van ubicando en los medios o cómo las redes sociales les apoyan o dejan de apoyarles. O sea que es un mundo, por eso decir, ¿hay pensamiento o no hay pensamiento? Pues sí, no, pero desde luego no hay pensamiento en el sentido de, o sea, en España no hay un nuevo Ortega, no, lo siento mucho, no lo veo, ¿no? O alguien que pueda tener la capacidad para cumplir el rol social que cumplió Ortega en su momento, ¿no? O ni siquiera un Unamuno, o sea, que eso yo no lo veo, pero luego, digamos, la clase media de pensamiento es muy buena, ¿no? O sea, tenemos muy buena clase media, pero nos falta Rosalías, por entenderlo, ¿no? Mientras que los británicos siempre tienen alguna Rosalía, los franceses, por supuesto, y los alemanes, ¿no? Incluso los italianos. Pero nosotros no hemos llegado a ser capaces de producir eso, ¿no? Pero porque no hemos invertido en eso, también vuelvo otra vez a... No, es que iba a decir eso, o sea, que en la universidad, ¿quién hace historia de las ideas políticas, historia política? No está como institucionalizado y está disperso completamente. Hay gente que hace teoría política en los departamentos de filosofía del derecho, de sociología, de historia del pensamiento económico. Entonces, claro, no hay como que yo creo que lo hay, ¿no? Fernando, en otras academias, pues que tienes claro quiénes son los teóricos políticos y dónde están y qué hacen. Aquí no, tampoco hay una revista, tampoco hay algún esfuerzo por la Asociación Española de Ciencia Política de hacer un poquito de orden ahí, pero es difícil. Y luego el tema de las publicaciones, o sea, ahora todo el mundo está especializadísimo y hay que estar publicando todo el día. Entonces, ¿cuándo vas a pensar qué es lo que hay que hacer? O sea, ¿y cuándo vas a leer? Si es que no hay tiempo ni para leer ni para pensar, porque tienes que estar publicando para hacer carrera académica. Y además otra cosa, que también salió en la tesis el otro día, es que ahora ya se exige que los que hacen teoría política, como tiene que ser una tarea pluridisciplinar, te lo tienes que leer todo, que han escrito los economistas, los historiadores, pero es que ahora también los neurocientíficos, porque eso también tiene que ver sobre cómo piensa la gente, los psicólogos, los de los estudios culturales, los feministas. Digo, pues es que es imposible estar al día de todo eso y meter todo eso para explicar algo. Entonces, al final, ¿qué pasa? Yo lo siento, pero es lo que hago, yo creo que lo hacemos todos, vuelves a los clásicos. Vuelves a los clásicos, porque ¿qué voy a hacer? Meterme en Google y pinchar teoría política en el mundo, y es imposible. Entonces, pues te vas
a los que siempre tienen algo que decir y nunca fallan. Y al final son muy pocos. O sea, es decir, que somos muchos, pero al final a los que acude son, sí, creo yo, muy pocos. Pero hay un tema muy específico del pensamiento político, de los saberes políticos, ¿no? que lo diferencia claramente de otro tipo de saberes. Y es que tiene una traducción política. Eso es. Entonces, claro, es decir, que es reflexivo. Es decir, que dependiendo cómo interpretas tú una determinada sociedad, hace que después esa sociedad se entienda de una determinada manera u otra, ¿no? Entonces, claro, eso, y compites en ese tipo de descripciones, compites con la clase periodística, que hace sus propios análisis. Con lo cual tienes magníficos politólogos empíricos que tienen que leer todas las mañanas la interpretación de una encuesta X, ¿no? Que hacen 30 periodistas distintos, cada uno de ellos introduciendo el sesgo correspondiente a su medio o lo que sea, ¿no? Entonces, claro, tú dices, bueno, no, esto debe interpretarlo un experto, pero es que no. O sea, es decir, ese experto no tiene autoritas por encima de los otros. Igual que el pensamiento político, pues yo pienso que esto no debe ser así, porque bueno, estaba muy equivocado fulano o mengano, Kant era un ingenuo, tal, no sé cuánto, y te lo sueltan así, ¿no? Entonces, claro, la sensación, o sea, hay dos opciones. Una es decir, bueno, me vuelvo a meter detrás de los muros de la academia, ¿no? Y hago mi trabajo para mis 4 colegas o con quienes me encuentro cuando veo un congreso, o bien doy la cara, ¿no? Y voy a los medios y todo eso, y salgo al mercado, ¿no? Pero claro, yo entiendo que mucha gente diga, bueno, pero ¿para qué me voy a ponerme a competir yo ahora con un creador de opinión, ¿no? Y yo que he estado muchos años así en tertulias de estas radiofónicas y tal, y claro, había veces que salían temas donde hacía falta un tipo de conocimiento más bien técnico, que yo lo tenía porque, claro, hablamos de un tema político y los que estaban conmigo, pues quizá no. Da igual. O sea, al final las opiniones eran todas igual de valiosas, porque en los sistemas democráticos al final es lo que ocurre, ¿eh? O sea, que no hay verdades. Entonces, claro, yo ahí me daba cuenta que al final digamos, la ciencia de la política no te sirve para explicar eso. Entonces, claro, tú, o sea, hombre, por supuesto, un experto en política en Medio Oriente, pues te puede explicar lo que está ocurriendo ahí ahora mismo en Israel o en Gaza o lo que sea, digamos, apoyando sobre hechos y conociendo el terreno, ¿no? Y algo que no se atrevería a hacer un corresponsal que llega allí, ¿no? De buenas a primeras. Pero bueno, luego la gente opina libremente, ¿no? Y eso no ocurre con un neurocientífico, o un neurólogo, o por supuesto con un cardiólogo o algo similar, ¿no? O sea, ahí no caben las opiniones, ¿no? Ahí en todo caso las opiniones son solo entre los expertos. Bueno, sabes que en este país la profesión de opinador es como muy eso. Pero es que en todos los sistemas democráticos es inevitable. Sí, es inevitable, es inevitable. Si les parece, porque es que si no podríamos estar siguiendo hablando mucho tiempo, vamos a dar la palabra, vienen con el micrófono y si les parece cogemos las palabras que hayan y Alba, aquí al inicio. El presidente también puede coger 2 o 3 primero y luego ya, ¿sabes? Sí, vamos a ver. Normalmente cogemos las 3 o 4 palabras, las vamos a coger todas. Sí que les pido, por favor, muy buenas concisión. tardes. Bueno, vamos a ver, yo querría dar un toque de optimismo, ¿no? O sea, en la línea en que Concha Roldán el primer día nos habló de que el pensamiento español existía en la comunidad iberoamericana y lo que había es que tomarse un poco más en serio lo que hacemos y leernos mutuamente y demás, ¿no? Vamos a ver, yo os quiero poner un ejemplo, el libro de Victoria Camps, La sociedad de la desconfianza, cuyo título es, que esa desconfianza que reside en una sociedad donde no hay una dimensión moral ni en la política ni en la vida cotidiana. Bueno,
pues esto es un ejemplo de cómo se puede hacer filosofía de la historia de las ideas políticas y morales. Claro, yo soy un historiador de la filosofía de las ideas políticas y morales y creo que esto es útil al margen de que los tiempos estén como estén y haya influencers y todo esto, ¿no? Vamos a ver, la Revolución Francesa, ¿no? Que parece que es la madre del cordero de la modernidad política, etcétera. Bueno, estaba Catalina II de Rusia, que yo sepa era un autócrata, y el bueno de Diderot, aparte de que le vendió la biblioteca, lo intentó, Voltaire lo intentó con Federico, estaba Luis XVI, perdón, Rousseau algo hizo. Quiero decir, la fuerza de las ideas hicieron. Ellos no vieron la Revolución Francesa, ¿no? Pero esas ideas cristalizaron en la Revolución Francesa. Entonces, creo que no hay que echar, aminorar o minimizar el papel de lo que supone conocer la tradición de las ideas morales y políticas y hacer filosofía política de ellas. Cuando Cassirer quedó deprimidísimo porque efectivamente, como Hitler había ganado, todo el mundo le hacía la ola, decidió volver sus ojos a Goethe, a Rousseau y a Kant para combatir el nazismo desde esas ideas. Entonces creo que en estos tiempos tan oscuros y tenebrosos, en donde hay una contrarrevolución neofascista, reaccionaria, ya no sé cómo decir, anarcocapitalista, y en fin, ya lo de Trump es incalificable, con Putin y demás, justamente, en lugar de decir, bueno, no podemos hacer nada, porque los jóvenes, fíjate, están con el TikTok y el tic-tac y no sé qué, aquí el tic-tac nos va a llevar a todos por delante. No, no, no. Yo creo que justamente a los que estamos familiarizados con esas tradiciones nos corresponde salir a la palestra, de la forma que sea. Yo creo que Fernando es un buen ejemplo, es que claro, es que insisto, o sea, yo creo que hay que mirarnos a nosotros mismos y tener un poquito menos de complejo de no sé muy bien qué, porque, bueno, Fernando demuestra, ¿no?, que se puede tener un sólido conocimiento de la tradición y salir a la palestra, como Victoria Camps, por otra parte. El País hizo hace poco una repertorio de 50 libros y yo escribí una carta después de lo que pasó aquí el otro día diciendo, ¿y la filosofía? Porque claro, resulta que en 50 años pues no ha existido Emilio Lledó, no ha existido Javier Muguerza, no ha existido Victoria Camps, no ha existido Adela Cortina, no ha existido Fernando Savater y así un Sobaiter, un Sofort. Entonces, bueno, creo que esto hay que ponerlo ahí, o sea, que las modas... O sea, el problema de esos 50 libros son los 169 personas que han elegido el jurado. Eso, bueno, pues, habrá tenido sus criterios. Pero vamos, que las ideas político-morales están ahí para quien quiera cultivarlas y asomarse, y nuestra misión es recordarlo. Entonces, bueno, creo que tenemos un papel muy importante y que no podemos echar en saco roto ese bagaje que tenemos. E insisto, Victoria Camps está haciéndolo, Cassirer lo hizo y los enciclopedistas lo hicieron contra un absolutismo que quedó derrotado por sus ideas. Bueno, tomémoslo en serio. Concha, y ahora seguimos con las palabras, hay dos palabras más. Bueno, pues nada, un poco casi por alusiones, por lo que decías, yo quería también subir un poco el ánimo optimista porque cuando yo hablé de las tres divisiones y dije que nosotros siempre teníamos como un complejo de inferioridad y que nos apuntábamos en la última, o sea, en la tercera división, por hacerle un poco la metáfora con el fútbol, ¿no? Pero bueno, yo creo que, ya el otro día lo mencionamos, yo creo que no es así, es lo que seguimos comparándonos con esa esfera internacional, que además es esa internacionalidad, que tú además lo has dicho, los varones blancos, occidentales, etcétera. Yo por eso quise hablar también de lo que se está haciendo en Latinoamérica, que se está tratando mucho, porque yo acabé citando, y os quiero tirar de la lengua a los dos, por ahí, y por otra cosa que habéis dicho, que a mí me preocupa y me preocupa tendiendo el puente con la filosofía. No pude venir ayer, pero supongo que a lo mejor también tiene que ver también un poco con ello, ¿no? O sea, por una parte, y ahora he perdido el hilo por decir lo de ayer, espera. Lo de la tercera división, bueno, empiezo por lo otro. Una de las cosas que me preocupa, que mencionabais, teoría política, ciencia política,
esas disquisiciones académicas y que a nosotros en nuestra mesa nos preocupaba. Yo, de hecho, me quedé con ganas de discutir un poco más de ello, que tiene que ver con los famosos decretos, con las acreditaciones, con los ámbitos, con las evaluaciones. Llevamos con un real decreto de los ámbitos de que sí, por fin nos van a aceptar que exista ética y filosofía política, un temor que haya que aparezca ética y filosofía política, aparecía conciencia de la administración, que, si yo no me lo sé mal, tiene que ver con ciencia política de alguna manera, pero ¿de qué manera? Sí, ¿Pero claro. de qué manera? Entonces, bueno, eso parece que se ha, digamos, subsanado de alguna manera, pero creo que existe esa confusión clara de que es teoría política, que es ciencia política, tiene que ver mucho con esos sistemas que hemos tenido de poder elegir. O sea, yo, no solo aquí, o sea, yo he estado en Alemania estudiando, como saben, muchos años, y eso de que los alumnos de primero de filosofía podían apuntarse primero a estudiar Nietzsche sin haber hecho nada de historia de la filosofía, es un error, porque Nietzsche, si está hablando de la tragedia, está hablando del mundo griego. O sea, ¿cómo vas a hacer Nietzsche sin haber hablado del mundo griego? Por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, eso era una cosa de las que yo creo que me preocupaba. Y luego, ya digo, el tema de ese preterirnos a nosotros mismos y esa falsa internacionalización. Había otra cosa, pero no me acuerdo. Luego dejamos Sí, sí, Benigno. Vamos a pasar. Muchas gracias y perdón por anticiparme, pero es que además me tengo que marchar, ¿no? Bueno, yo he disfrutado muchísimo, como es natural, de todas las opiniones. Un colega nuestro, Miguel Jerez, decía siempre que la ciencia política no es un área, sino una hectárea, ¿no? Y, efectivamente es algo infinito. Y yo casi propondría un divorcio, es decir, yo no sé nada de políticas públicas ni quiero saberlo. No sé nada de ciencia política empírica ni quiero saberlo. Yo quería ser, lo he conseguido, pero seguramente soy la última generación o la penúltima, un historiador de las ideas, la teoría o el pensamiento político, ¿no? Un par de anécdotas más que son muy significativas. Una, estaba recordando, maestro de muchos de nosotros, don Luis Díaz del Corral, puso el prólogo a un libro de Chelita, de la mujer de García Pelayo, ¿no? De Graciela Soriano, sobre Richelieu. Y empezaba diciendo, dice que es experta en ciencia política, que es una cosa muy curiosa, que no tenía yo noticia de ello. Es decir, lo que no sabía don Luis es que si hubiera seguido sería catedrático de ciencia política. Claro. ¿No? Hubiera desembocado ahí. Bueno, y lo último que os quería contar, que yo creo que da para pensar mucho y que es una ilustración del rapto de Europa. La anécdota la conoce Fernando, porque la conté en la academia el otro día y es verdaderamente llamativa. Hace no más de 3 semanas, como buen historiador de las ideas políticas, pasé por Burdeos y me fui al castillo de la Brede a presentar mis respetos a Carlos Luis de Secondat, barón de la Brede y de Montesquieu. Bueno, es una preciosidad, por cierto, una delicia del lugar, de la nobleza de Gob, ¿no? Un personaje, en fin, extremadamente culto y al tiempo austero y al mismo, en fin, todo un personaje. Bueno, ya aquello lo administra una fundación, murió hace unos pocos años, al parecer, la última descendiente directa. Solo hay visitas guiadas y entonces, pues bueno, me apunté a una visita guiada. Simplifico, 30 personas, un español, es decir, yo, y 29 franceses de clase media, un aspecto muy correcto. La guía, Gilliette, dice en algún momento, ¿alguien sabe cuál era la obra más conocida de Montesquieu? 0. Ni uno. Ni uno. Pero esa es la parte menor de la anécdota. Ahora viene la mejor. A la vuelta pido un taxi y viene un taxista de inequívoco origen africano. Me dijo que es senegalés. Me dice, ¿sabe usted que ahí se escribió del Esprit de Loi? Ay, por favor. O sea, el mundo está cambiando seriamente. Pero bueno, oye, tenemos, no sé si cumbres, pero una clase media muy alta de pensadores, ¿verdad? Entre ellos los aquí presentes, pues que invitan al optimismo. Yo os tengo que dejar y lo siento y gracias. Gracias, Benigno. Allí había una palabra, Alba, y luego detrás hay otra. Y al fondo otra, Alba. Vamos a ver. Primeramente una provocación y luego una pregunta. Es decir,
yo no tengo por qué reivindicar a Rosalía porque sea española. Es decir, a mí me repatea mucho esto de que, pero músicos, cocineros, es un poquito provinciano reivindicar a tus paisanos, sobre todo en un contexto internacional. Lo hacemos todos cuando vemos el fútbol, queremos que España gane, pero yo, por ejemplo, yo sigo el rugby, a mí me da igual, tengo mis favoritos, la cosa cambia, yo quiero aprender. No tenemos por qué tener una nacionalidad única, yo tengo dos, una me la he tenido que ganar de una manera muy difícil, yo soy sobre todo un extranjero que es en un mundo anglófono que es durísimo, pero yo no quiero jugar a representar a España. Por lo tanto, la premisa representacional, identitaria, mononacionalista, a nivel de pensamiento, a mí no me convence, lo digo yo, pero como premisa es que aquí estamos dando por obvio que es algo natural que lo debemos hacer todos. Pues no, porque el ejemplo del taxista, estamos en un mundo, no ya los jóvenes, más desordenado, multilingüe, multinacional, multirracial, mezclado. Esto es un desorden, esto es un bochinche, esto es un despelote. Los clásicos, los cánones se han roto ya. Aquí se podía seguir mucho luego porque uno no puede también, tiene que ser fiel a las disciplinas. Las disciplinas han caído todas ya estrepitosamente, los cánones y tal. La pregunta era la siguiente. Vamos a ver, yo creo que he venido a los tres paneles. Posiblemente sea el único que venga de Salamanca y luego vengo además de Estados Unidos. Por lo tanto, soy el más viajero posiblemente de los que están aquí. Porque yo estoy en el tema, ¿de acuerdo? A mí tengo piel en esta cuestión. Yo me la estoy jugando. España ha salido en los tres paneles que no. La pregunta es que no. Ni en historia, ni en filosofía. No, porque esto no da mucho. No, porque no nos escuchan. Y hacemos aquí un poquito como de terapia de grupo. ¿Cómo podemos hacer para que nos escuchen? Sí, no, escribir inglés o no. Lo cual, por cierto, escribir en inglés es que, vamos, tú escribes en las lenguas que puedas y buena suerte y sal al ruedo y ya está. Es que tampoco hay que cuestionarlo como algo obvio. Pero entonces, esa negativa de Fernando Vallespín, que también ha salido aquí, es muy interesante. Va a haber una pregunta rápida ahora. Es decir, España está dentro de Europa. Entonces, esa fragilidad española ahora mismo es una fragilidad europea. Yo no me encuentro en un contexto angloparlante, que es el que más conozco, yo no me encuentro teoría política ahora mismo autocuestionadora, no me encuentro unas visiones de mundo amplias y sí me encuentro un mundo angloparlante que se está cerrando, ¿de acuerdo? Pero no tienen soluciones, no tienen respuestas. Europa no las tiene. Entonces, la pregunta, porque esto daría para mucho, el problema no es solo español, el problema ahora mismo es europeo. Y la fragilidad esa es absoluta. Pero de una cerrazón europea, el eurocentrismo se está reforzando. Y yo estoy notando, después de estar en España, fuera de España 30 años y venir aquí y volverme a marchar, estoy notando un neocasticismo, un neolocalismo dentro de España y dentro de Europa. Pero la pregunta para Vallespín, podría haber muchísimas preguntas, pero una de ellas sería, vamos a ver, en esa historia, viñeta de trayectoria histórica que nos has dado, que empezamos siempre con Vitoria y luego no sé qué, no sé cuál, Maquiavelo, Revolución Francesa, tal. América significa algo. Es decir, América significa algo. Entiendas América como tú quieras, porque en el primer panel hubo el gesto, luego fallido, de invocar Iberoamérica. España es muy pequeñita, entonces España ahora venga a hablar del español, que es muy grande, que no sé qué. Bueno, vale. Vamos a ir terminando porque si no es pero quiero, hay otras palabras, por favor. No, pero no te quiero aludir a ti. O sea, no, pero en el sentido que eso no se desarrolla, son gestos muy ornamentales, es decir, no, es que están ahí, eso tan grande está ahí, pero en esa historia de Vallespín, América no está tampoco. Es decir, Europa se ve frágil, pero no se abre a América, no se abre a la historia de América. América no significa nada, América Latina menos. Lo cual yo creo que toda esta ansiedad, angustia de significar poco, es algo propiamente europeo. Yo creo que los asiáticos no tienen estas crisis ahora mismo. Entonces,
Entonces, por ahí va la cosa. Es decir, uno no tiene por qué solucionar la negativa. Es decir, uno puede decir, pues no la hay y seguimos trabajando con la negativa. Pero entonces, es decir, América significa algo, ¿vale? Ahí está. Alba, detrás hay otra palabra y al fondo, y luego aquí Pepe. Muchas gracias. Me llamo Jorge del Corral y del Corral. Soy periodista y, por tanto, mi oficio es preguntar y, obvio, dar mi opinión. La sociedad occidental actual está todavía anclada en la democracia liberal, es cada vez más populista e iliberal, o estamos todos mucho más cerca del sistema chino. Muchas gracias. Alba, al fondo a la izquierda. Sí, visto totalmente desde fuera y preguntándome por esa falta como de dimensión teórico-abstracta de la ciencia política y cómo a veces pues acaba recayendo en la estadística, en el análisis de datos de los votantes en Alpedrete. Yo me planteo Cada vez es un si no hay una razón interna, y es que la ciencia política se hubiera quedado en una especie de tierra de nadie frente a dos ciencias como muy expansivas que sí que intentan responder a las preguntas que históricamente se ha planteado la ciencia o la teoría política, ¿no? Por una parte la economía, yo leo los libros de Acemoglu, ¿por qué fracasan las naciones? O El pasillo estrecho, ¿cómo podría prosperar una nación frente al autoritarismo y el desgobierno? Y lo que veo es ciencia política hecha desde la economía. Y por otra parte, la psicología política, como mezcla entre psicología social y neurociencia. Entonces, cómo al final, pues la ciencia política, digamos, se ha quedado sin terreno o acabaría siendo dependiente de estas ciencias. ¿Cómo un poco veis este problema o si lo percibís en el área? Porque yo soy ajeno al mismo. Alba, aquí Pepe, al principio. Bueno, esta casa se fundó y se desarrolló muchos años con una preposición, que era en español. Entonces, quizá eso abra un poco el panorama, ¿no? Pero a mí hay otra cosa que me preocupa mucho, que no es solo española, sino es desde luego de todo el mundo occidental. Pondré el ejemplo de Trump, no en estas elecciones, en las anteriores, cuando le dieron cifras de migración que no coincidían con su discurso. Dijo, bueno, mi percepción es otra. Es decir, la construcción del relato ha cambiado completamente, es lo que importa. Este pobre personaje que ahora le están juzgando, el fiscal general del Estado, no, lo que importa es el relato. Sale en el juicio eso. Es decir, esta idea de mentir sistemáticamente y de falsificar sistemáticamente una determinada evidencia, pues es muy impresionante. Eso no es tan antiguo, no es de hace tanto tiempo, es más bien de ahora, ¿no? Y creo que os debíais preguntar qué efecto tiene eso. Por cierto, este es el único país desarrollado, vamos, con una lengua muy universal y desarrollada que yo conozco, donde los debates, Fernando, no son de expertos. Pongamos un ejemplo del verano pasado. En los incendios, muy pocos agrónomos o expertos en desarrollo de bosques, etcétera, intervinieron. Era una algarabía de periodistas hablando de lo que no saben, todos. Entonces, eso va por ti. Eso es bastante impresionante. Eso es bastante impresionante. Porque va eso no pasa.
en la BBC, o no pasa en Estados Unidos, o no pasa en Francia tampoco. Digo, en 3 países donde yo he vivido, eso no lo he visto. En fin, lo que me parece ahora más impresionante es esto de lo que importa es fabricar el relato. Y no tiene ninguna importancia los datos, los hechos, etcétera, etcétera. Por cierto, lo último, de la revista Time, hay que acabar con las cátedras de ciencia política. No sé, no han sido capaces de predecir el derrumbe de la Unión Soviética. Bueno, pues George Kennan sí lo hizo, con el telegrama largo y luego el artículo en 1947, que es early enough, ¿no?, sobre que eso iba a acabar como acabó. O sea que, bueno, alguna certidumbre hay ahí. Ahora, ciertamente, ciencia, ya desde el artículo de Hempel, que vosotros conoceréis mucho mejor que yo, bueno, estas cosas no son capaces de predecir. Y eso es vital para describir un tema científico. Vale, muy brevemente. Empieza... Sí. No, para dejarte a ti las más difíciles. No. No, del profesor Aramayo quería decir que, a ver, yo creo, no sé si no ha quedado claro, pero entonces lo digo ahora, los que nos dedicamos a esto creemos en la fuerza de las ideas, si no, no estaríamos dedicándonos a esto. Y que las ideas, como dice Michael Walzer, tienen consecuencias. Y no solamente eso, sino que también, como decía Lord Acton, las ideas tienen vida propia. El que crea, el padre fundador de una doctrina política no puede saber cómo se van a utilizar en el futuro o incluso en su presente sus propias ideas. Marx dijo yo no soy marxista y Keynes dijo yo no soy keynesiano. Y no solamente eso, sino, como estoy totalmente de acuerdo, la Ilustración no hubiera existido, la Revolución Francesa no hubiera existido sin la Ilustración, aunque ya sabes que las interpretaciones marxistas te dirían que no. Pero nosotros creemos en eso. Voy a hacer publicidad del Seminario de la Ilustración de la Ortega, que están aquí muchos componentes, porque efectivamente tienes que comprender las ideas ilustradas para entender lo que pasó. Y no solamente eso, sino que bajando más a la realidad prosaica, autores como Petit, el del republicanismo, tuvo cierta influencia en el PSOE algún año que estuvieron Zapatero, haciendo un programa con Zapatero. No digo ya Hayek sobre los gobiernos neoliberales. O sea, hay un montón de autores contemporáneos y ahora hay, por lo visto, en Estados Unidos un señor que se llama Patrick Dine, no sé cómo se dice, pero creo que ahora es una especie de gurú del antiliberalismo y la defensa de una sociedad posliberal, conservadora, etc. O sea, que las ideas tienen consecuencias y que somos conscientes, no nos dedicaríamos a esto, de que tienen efectos sobre la realidad. Incluso se hacen experimentos, por ejemplo, estos de la democracia deliberativa, experimentos juntando a la gente para que discutan sobre un tema, porque así oyen diferentes opiniones, se conocen, se ven, se oyen, entonces eso hace que la gente no sea tan dogmática, intolerante, etc. Esos son experimentos, por decirlo de alguna manera, sacados de una teoría. O sea que las ideas evidentemente tienen una aplicación práctica. Y Pepe, yo lo que te diría, entiendo lo que dices, pero un tema que también es interesante es cuando se dice, bueno, la teoría política tiene que interpretar la realidad, y dan por hecho que la realidad es conflicto, porque ahora todo es conflicto, valores diferentes, pluralidad, y entonces está ahí y la teoría política, el teórico político la analiza, la estudia. Pero, ¿qué pasa con la percepción que tiene la gente de la realidad? Que puede no ser efectivamente la realidad, es decir, es que hoy lo vemos, o sea, cuánta gente se informa de la manera que se informa y tiene una visión de la realidad que no es la que los datos objetivos te dirían. Por ejemplo, Pinker, otra vez, seminario el próximo día, el libro famoso de defensa de la Ilustración, dice, pero si vivimos en el mejor de los mundos posibles, o en el momento más seguro de la historia, donde hay menos violencia, analfabetismo, etc. Y todo el mundo se levanta indignado, que es que horror, que el mundo en el que vivimos es horrible, que decir estas cosas. Bueno, pues él va con datos, porque tiene un proyecto, muchísimo dinero, manda a su gente por el mundo y va viendo pues, las tasas de analfabetismo, de mortalidad infantil, y ha bajado muchísimo. Y sin embargo, ¿qué percepción tenemos de la realidad? Entonces, claro, ¿cómo percibes cuál es la percepción que tiene la gente de la realidad? O sea, ¿cómo estudias eso? No sé cómo se puede hacer eso. Y a lo mejor, pues eso, bajando a la vida más cotidiana, la gente que lee, cómo se informa, o a quien escucha, los influencers, no sé.
No sé si te contesto, pero el relato se construye a veces en contra de lo que se supone que es la realidad objetiva. Bueno, que no quiero acaparar y... Lo de Trump era contestar hechos. Claro. Cifras que no tienen contestación. Bueno, pero es que hay gente que a pesar de las cifras se cree el relato. En esta casa, hombre, Bueno, pues se lo creen. en esta casa, el titular de esta casa decía, bueno, todo esto de la democracia parlamentaria liberal, etcétera, no es un producto natural, es un producto cultural. Bueno, ¿dónde estamos? Al lado de Trump, ¿dónde estamos? En un gobierno que nos va a pedir dinero con arreglo a unos presupuestos que se votaron en unas cortes que ya no existen. Bueno, Maneras, Fernando, ya no hablo más. No, yo muy rápidamente. Bueno, el relato es muy complejo, eso. Voy a ir un poco, yo creo que no hace falta, es que yo coincido, lo que pasa es que también estoy de acuerdo con lo que dice Paloma, que las ideas todavía importan, ¿no? Todavía importan, lo que no sabemos es a cuántos importan. O sea, que yo creo que es que porque claro, nosotros nos relacionamos con quien nos relacionamos, pero luego te das cuenta que es una puntita, ¿no?, de un iceberg que luego es inmenso por abajo, ¿no? Y eso es lo que no vemos. Vamos a ver, América, claro que significa algo. Yo creo que yo me he referido a Europa porque me he referido a acontecimientos que sobre todo tienen mucho protagonismo en la historia de las ideas, fundamentalmente, ¿no? Por eso he hablado de la Revolución Francesa, pero la Revolución Norteamericana para alguien como Hannah Arendt era más importante que la francesa, ¿no? Porque fue una revolución que políticamente condujo a un tipo de orden político superior a aquel al que condujo la Revolución Francesa, ¿no? Que además generó pues, todo un conjunto de guerras civiles, por llamarlas de alguna manera, ¿no?, dentro de Europa. O sea que yo creo que sí, y por supuesto que nosotros nos seguimos alimentando a América Latina mucho más de lo que reconocemos, ¿eh? O sea que lo que pasa es que estamos a mitad de camino entre América Latina, Estados Unidos y creemos que estamos dentro de Europa, pero bueno, estamos un poco también fuera de Europa, ¿no? Precisamente porque sentimos porque pues nos va tirando, ¿no?, eso de Europa. O sea que yo no le daría importancia a lo que tú has suscitado, entre otras razones porque si nos hemos concentrado en España es porque se llama así el curso, ¿eh? O sea, la primera pregunta que se me hizo es esa. Si se me hubiera hecho respecto a Europa, probablemente hubiera dicho lo mismo, ¿eh? Ojo, pero claro, eso tiene que ver un poco con el mundo en el que estamos. Economía. Sí, no estamos cerca de los chinos, pero se ha producido un cambio muy interesante en la percepción de China. Antes se veía como el horror totalitario, ¿no? Pero ahora yo creo que los sistemas democráticos, precisamente porque están perdiendo eficacia, están perdiendo gobernabilidad. Claro, cuando tú tienes dificultades para gobernar, cuando en un país que parece que está el cuarto o el quinto, no mucho más abajo, en cualquiera de los rankings sobre calidad de la democracia, como es Holanda, puedes tardar 200 y pico días en formar gobierno en una sociedad que está acostumbrada, incluso que es el modelo de eso de la democracia consociational, que es cooperativa. O sea, y cuando no cooperan, dices, aquí pasa algo. Y el ciudadano se da cuenta. ¿Y qué es lo que el ciudadano admira de China? La eficacia. Y ahora mismo la gran cuestión dentro de la izquierda en Estados Unidos no es el Mamdani aunque se habla mucho, etcétera. La gran cuestión es un libro que se llama Affluence, que lo han traducido ahora al castellano, de Ezra Klein y un tal Thompson, dos periodistas, que lo que ofrecen es un proyecto para la izquierda que consiste en una izquierda que tenga la capacidad de gobernar eficazmente. Pero claro, ¿a qué llama gobernar eficazmente? Es decir, quitar todas las cautelas que tenemos antes de adoptar decisiones. Es decir, que cuando tú quieres hacer el trayecto de un tren de alta velocidad Los Ángeles-San Francisco, en vez de estar todo el día teniendo que contestar judicialmente a quien impugna
la expropiación o lo que sea y tal, que llevan ya así 40 años y no han conseguido hacer más que 120 kilómetros, creo que es, pues claro, decir, venga, como en China, ¡pum!, que se haga. Y luego ya, a quien proteste ya se verá cómo se le compensa. Pero por lo pronto, hagamos el tren, rápidamente, como hacen los chinos, ¿no? Y quien dice el tren dice cualquier otra cosa. Entonces, claro, esto ya nos introduce en un momento en el que, claro, ese respeto de los derechos, incluso de un derecho básico como es el derecho de propiedad, pues se deja de lado, ¿no? Es decir, que el objetivo ya es distinto, no es la justicia o el respeto de los derechos, sino es la eficacia medible en la capacidad para producir cosas que, entre otras cosas, sirvan para competir con China. Porque tú no puedes competir con China cuando no tienes más remedio que someterte a procesos de un tipo o de otro. O sea, en China seguramente implementan la utilización de determinados materiales sin necesidad de esperar a que alguna autoridad sanitaria les diga si eso no puede tener después un efecto por un lado o por otro. Lo hacen, punto. Entonces, claro, yo creo que eso sí hay algo de aproximación al modelo chino, pero porque vemos que si no, no podemos con esa competencia. Si no, nos va a desbordar completamente. Bueno, Estados Unidos es el que se siente más afectado, yo creo que Europa menos. El relato da para otra sesión, pero es el objeto, precisamente, lo que tú has sacado. Es objeto de un libro muy bueno que os recomiendo, el de Mario Martínez Vascuña, que se llama Hannah Arendt y la posverdad, que aquí queremos también presentar o montar algo, un diálogo sobre eso. Y es que es un tema central, ¿no? Eso, cuando apareció esto de los hechos alternativos, pues es maravilloso. O sea, lo que usted dice que son hechos, no son hechos. Yo tengo mis propios hechos. Y los míos se los creen, además. No hace falta que lo explique. O sea, he conseguido que se lo crean sin necesidad de mostrarlos, ¿no? Pero no solo los hechos. En una entrevista que le hace Axon a Trump en la primera legislatura, cuando más ganar, le dice, oiga, el tema de medioambiental se está demostrando que los datos esto. Y además, recuerdo, es que estaba así físicamente y dijo, bueno, esos son sus datos, yo tengo otros datos. Y con eso se acabó toda la política medioambiental, la salida de la COP25 y toda la política de Trump. Entonces, con lo cual... Ah, claro, bueno, sí. Pero esto es el tema de lo que tú decías, Pepe, de las percepciones y de quién está construyendo el relato. Que igual para el año que viene... Bueno. Por eso de este pobre no, es que a mí lo que me interesa es el relato. Sí, sí. Entonces, con lo cual es el relato, no, yo me di cuenta, relato matadato. Perdona, esto ya te dejo cerrar por fin, porque además si no la gente aquí que trabaja se tiene que ir. Yo me acuerdo que puse un ejemplo en un libro ahí que anticipó esto de la posverdad, realmente eso de la mentira os hará libres. El caso de un alumno que me viene a protestar un examen, que me parece que era Historia del Pensamiento, precisamente, y entonces yo le digo, mira, es que esto que tienes de Maquiavelo, Montesquieu, no me acuerdo qué era el que estaba contestando, es que está todo mal. Me dice, no, profesor, me dice, así, pero honestamente, me dice, es que es mi interpretación de Montesquieu. O sea, se confunde absolutamente todo, pero claro, está acostumbrado a que cualquier opinión vale, ¿no? O sea, si es mi opinión, pues es legítimo, ¿no? Bueno, lo que no es opinable es que nos hemos pasado mucho de tiempo, así que agradecerles. Muchas gracias por participar en estas jornadas. Agradecer a Fernando y a Paloma. Gracias.